ya estamos en una andadura muy avanzada del Año de la Misericordia. Lo comenzamos muy jubilosos, ¿os acordáis? 8 de diciembre, la Inmaculada. El Papa abría las puertas de San Pedro de Roma. Unos días antes, en Bangui, en África, de una forma extraoficial, había inaugurado también el Jubileo Extraordinario, y terminaremos ahora, en noviembre, al final del año litúrgico, antes de que comience el nuevo año, el nuevo Adviento. Entonces, en vísperas del verano, me ha venido muy bien refrescar el evento. Estamos en el Jubileo de la Misericordia. Hemos podido pasar la primera tensión y después olvidarnos un poco del tema. Y el título, Madre de Misericordia, yo he querido recoger los rasgos maternales de la misericordia de Dios en María. El Concilio dice que María es figura, tipo, modelo de la Iglesia, pues realmente, efectivamente, lo que en ella se da en plenitud, en nosotros, poco a poco, esos rasgos también pueden ir apareciendo. Esa misericordia encarnada en María se va haciendo en su Iglesia posible, características maternales de la misericordia. Y me parecía que acudir al Papa Francisco en sus documentos principales, Evangelii Gaudium, en Misericordiae Vultus, que es la carta oficial del Jubileo, Amoris Laetitia, el documento sobre la familia después de los 2 sínodos, nos podían ayudar. Y he recogido 5 expresiones del Papa Francisco sobre la misericordia. La primera es puerta de la misericordia. San Ignacio una vez, cuenta él en su diario, y lo tiene ahí anotado escrupulosamente, dice que durante la misa sintió que María era parte y puerta de la misericordia. Parte de la misericordia, es decir, hay un algo que en María se nos adelanta y se nos da, encarna de una manera especial los aspectos maternales de la misericordia de Dios. Y es también puerta, por ella entramos. Por eso el Papa ha tenido ese interés tan enorme de abrir puertas por todos los lados. Después se fue a San Juan de Letrán, después estuvo en Termini, en el albergue de Cáritas, después dio la posibilidad de que en todas las catedrales del mundo abriéramos las puertas, incluso también en los santuarios, lugares de peregrinación, un deseo de poner en contacto la misericordia de Dios con cada uno, con cada persona, con cada gente. Es más, dice que quien primero cruza las puertas es Dios. Él se adelanta, Él sale al encuentro. Y además con unos rasgos increíbles. Por ejemplo, hace un llamamiento en Misericordiae Vultus a la gente que está en organizaciones criminales. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta en la vida. Pienso de modo particular en los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza ningún pecador. Impresionante que lo formule así, a la gente que está en grupos criminales. Es decir, hay un deseo de que se toque la misericordia de Dios. Y con esos matices, ¿no? De alguna manera, que efectivamente todas las situaciones, las más difíciles también, conduzcan a la misericordia de Dios. Hay un momento en que en este librillo El nombre de Dios es misericordia, que es una de las entrevistas hechas al Papa, todo sobre este tema de la misericordia, se le dice, don Luigi Giussiani citaba este ejemplo sacándole de la novela de Marshall: a cada uno un denario. El protagonista del libro, el abad Gastón, tenía que confesar a un joven soldado alemán que los partisanos franceses estaban a punto de condenar a muerte. El soldado había confesado su pasión por las mujeres y las muchas aventuras amorosas que había tenido. El abad le había explicado que debía arrepentirse. Y él dijo:
¿Cómo hago para arrepentirme? Era algo que me gustaba. Si tuviera la ocasión, lo haría ahora también. ¿Cómo hago para arrepentirme? Entonces el abad Gastón, que quería absolver a toda costa a este penitente al borde de la muerte, se le ocurrió una idea genial y dijo: «Pero a ti te pesa que no te pese». Y el joven, espontáneamente, respondió: «Sí, me pesa que no me pese». Es decir, siento no estar arrepentido. La hendidura en la puerta que había permitido la absolución. El Papa busca todas las puertas, el ejemplo lo pone él en esta entrevista. ¿Te pesa que no te pese? Me digáis que no son preguntas que se puedan hacer en casa a hermanos, hijos, nietos. ¿Te pesa que no te pese? Bueno, pues si te pesa, se abre una grieta, se abre una puerta para la misericordia. ¿Con qué fuerza, por ejemplo, Misericordiae Vultus nos habla de la confesión? A los sacerdotes, dice él, en ese ministerio de la reconciliación que está insistiendo con tanta fuerza en este año: nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando ante todo nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo, un padre que corre al encuentro del hijo, no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar a ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo, que se quedó fuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y que no tiene ningún sentido ante la misericordia del Padre que no conoce confines. Dice el Papa: no harán preguntas impertinentes, sino que, como el padre de la parábola, interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica del perdón. En fin, los confesores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia, puerta de la misericordia. Una puerta es justamente el sacramento de la penitencia, una puerta entrañable. Fijaos, la misericordia en el Antiguo Testamento tiene, nos lo decía San Juan Pablo II en Dives in Misericordia, rasgos maternales. La raíz de entrañas, rajaim, pues es justamente dolor de entrañas. Cuando Jesús dice, se me conmueven las entrañas, está poniendo una imagen maternal. En la concepción judía, los hijos son las entrañas que han salido fuera y andan por ahí danzando. Es decir, lo que a Jesús le duele es justamente el origen de la vida, el fondo de la persona. Es un amor maternal entrañable con características justamente femeninas. Y en este sentido, estas imágenes, estos matices nos ayudan a entender que no es un juego de palabras, que es un dolor de entrañas, que es lo que Jesús, ante el hijo de la viuda de Naín, ante aquella gente que estaba como oveja sin pastor, muchas veces aparece esa expresión, se le conmovieron las entrañas. Va por ahí un poco la puerta de la misericordia. La segunda expresión, iglesia en salida. Quizás es lo más característico del Papa, las salidas hacia las periferias. Como Abraham, sal de tu tierra y de tu patria, vete a la tierra que te mostraré. O como Moisés, yo te envío, le dice Yahvé. O como Jesús, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Es una iglesia en salida. Llega a decir el Papa aquí en Evangelii Gaudium, no somos una simple administración, no basta una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Es decir, las parroquias, una ventanilla para el servicio religioso no sirve para nada. Cada vez seremos menos
y más acartonados. Constituyámonos en un estado permanente de misión. Las periferias que nos conducen eso, pues hacia justamente las necesidades de los otros. Y la imagen de la Iglesia en salida, ¿sabéis cuál la pone? ¿Qué imagen usa el Papa? Santa María, camino de Ain Karem, en la visitación a su prima Isabel. Es decir, en cuanto tuvo a Jesús en su seno, salió a prisa a la montaña a ayudar a su prima Isabel. Es decir, la señal de que está el Señor dentro de nosotros es salir deprisa a la montaña, a ayudar. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, el mensaje cristiano no es doctrina, no son palabras. Despierta lo más íntimo de la otra persona. María lleva a Jesús porque hace saltar de alegría en el seno de Isabel a Juan Bautista. Es una iglesia en estado permanente de misión y es una iglesia en salida privilegiadamente hacia los más pobres, hacia los últimos. Es decir, no podemos mirar a otro lado. Hoy cualquiera que quiera militar en la iglesia y seguir al Señor, pues efectivamente el Papa ha puesto unos acentos tremendos, no se puede mirar a otro lado. Y con una fuerza terrible, ¿no? Los pobres son la preferencia de la iglesia. Es un objetivo preferencial. Dice, ¿para qué complicar lo que es tan simple? ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? No podemos mirar a otro lado. En Navarra, en las últimas semanas, nos contaba un chico negro una experiencia de una mujer que en la barcaza en que iban llegando a Europa, en medio de una tensión terrible, su hijo, sin poder parar de llorar, le obligaron a tirar al hijo al agua. Decía, esta mujer, que pueda recuperarse de esta experiencia, que la humanidad obligue a hechos tan terribles, quiere decir que es muy clara la preferencia, que es muy clara la dirección, que a mí me lo hicisteis. ¿Os acordáis quién lo decía? Madre Teresa decía que ser cristiano se decía con una sola frase. Cada vez que hicisteis esto por los más humildes, los más pobres, los más perseguidos, a mí me lo hicisteis. Es decir, la misericordia va por ahí y la Iglesia en salida no ve otra orientación. Por eso el Papa arremete contra los cobertizos personales, dice, esos chocos en que nosotros nos defendemos de las necesidades. Separarse de la gente no da más alegría, dice. Eso es un lento suicidio. Y habla también de la acedia espiritual o del pesimismo espiritual. Iglesia en salida. Por ahí va la misericordia. Así lo formula el Papa constantemente. La tercera expresión, la alegría de la misericordia. Yo este año me encontré, al preparar el Jubileo de la Misericordia, que el hilo conductor de las parábolas de la misericordia es justamente la alegría. La mujer, cuando encuentra la moneda, hace una fiesta para celebrarlo con sus amigas. Felicitadme, que he encontrado la moneda que se me había perdido. Igualmente, el de la oveja perdida se la carga muy contento sobre los hombros y les dice a los amigos, felicitadme, que he encontrado la oveja que se me había perdido. O el hijo pródigo. Más alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Es decir, la vivencia de la misericordia es la alegría. Saberse amado incondicionalmente genera alegría. Es decir, cuando a veces pasamos oleadas de tristeza, cuando percibimos nuestro corazón triste, cuando tenemos desgana para entregarnos a Dios y a los hermanos, cuando nos visita la desolación, al final tenemos que preguntarnos cómo andamos de misericordia. Porque en el núcleo del Evangelio, la misericordia trae alegría, siempre trae alegría, torrentes de alegría. La Virgen estalla en alegría en el Magnificat cuando habla de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
el núcleo del Evangelio, las bienaventuranzas, dichosos, felices, bienaventurados. Yo una vez, con Pastoral Universitaria de Pamplona, en una Eucaristía a las 8 de la mañana en el Monte de las Bienaventuranzas, no me tocaba presidir, yo estaba todo relajado, pues no tenía que decir nada, y me sonaron terribles y duras las bienaventuranzas. Dichosos, felices, bienaventurados, cuando os persigan, los pobres, los que lloran, los que tienen hambre. Yo que estaba tan tranquilo que no tenía más que pensar en mí mismo, decía, yo no soy feliz cuando me persiguen, ni cuando tengo hambre, ni cuando lloro. Y me vine con la copla, no lo resolví, pero me vine con el tema de Tierra Santa. Y en una conferencia, Adolf Reutemann, el director del Museo del Libro, ese edificio con pinta de vasija, que tiene los papiros del Qumran, nos explicó en una conferencia y luego le pedimos explicaciones mayores en la sobremesa, después de cenar. Y nos decía que en un curso en Jerusalén, la doctora judía que explicaba el curso sobre las bienaventuranzas, siendo judía, quería demostrar, la tesis central era que Jesús había tomado todas las palabras de las bienaventuranzas del Antiguo Testamento. Entonces este judío también, escandalizado, le dijo, pero bueno, entonces ¿dónde está la originalidad de Jesús? Y le contestó, el mosaico, Jesús ha cogido para expresar su experiencia las teselas del Antiguo Testamento. Es decir, cuando le han perseguido, el Padre le ha defendido. Cuando ha llorado, el Padre es el único que le ha consolado. Cuando ha tenido hambre, el Padre le ha saciado. Es decir, la verdadera alegría no es cuando las cosas van bien. Hay una auténtica alegría, pero esa alegría sufre persecución y es muy frágil. Es decir, la alegría de la que habla Jesús, dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, es otra. Se tienen que derrumbar muchas seguridades, y aquí los más adultos pues tenemos más datos, para que efectivamente experimentemos el consuelo y la alegría del Señor. La vida nos pone en condiciones de fragilidad y de fracaso, situaciones en las que Dios nos consuela. A que todos tenemos un poco de esa experiencia, que cuando las cosas se han complicado, hemos sufrido mucho, incluso pérdida de seres queridos, el Señor ha estado, ha consolado, ha sostenido, misteriosamente, incluso sin mediaciones. La alegría de la misericordia. Nos quedan solamente dos últimas expresiones. Guardar en el corazón y no tienen vino. La más refrescante para el final. Guardar en el corazón. ¿Os suena la expresión? María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Cuándo? Pues después de que aparecieron los pastores y le dijeron las maravillas que le dijeron del niño, y también después de que recobró al hijo perdido en el templo y él sufrió el reproche de Jesús. ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pues fíjate, en griego bíblico se dice en una sola palabra, symbalein, que literalmente es recoger lo que está disperso. Es un participio del verbo lanzar. Sin, lo sabemos todos, con, conjuntar, reunir. Del verbo lanzar, lo que está lanzado, lo que está disperso, de ahí viene bala, balón, symbalein. A mí me gusta mucho la expresión, la explica magistralmente el Papa Benedicto y también el Papa Francisco acude a esta expresión. Recoger lo que está disperso. Es decir, ¿cuándo decidimos bien? Pues cuando todo eso que nos ha pasado, que está disperso, que me han dicho, que me han hecho, que siento, que intuyo, lo paso por el corazón y eso macerado da lugar a opciones y discernimientos lúcidos. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Cuál es nuestra experiencia? Que decidimos en el primer pronto, en el primer petardazo que pegamos, y nos pasamos la vida pidiendo perdón. Porque en vez de analizar los datos y pasarlos por el corazón, ¡pum!, hemos soltado lo que teníamos, lo que nos ha pasado, lo que hemos sentido, y todos tenemos experiencia de ello, ¿no? Cuando decimos esa expresión, no andes con contemplaciones. Pues sí, el amor anda con contemplaciones,
Y andar en contemplaciones es meditarlo, pasar por el corazón, macerarlo. Eso es misericordia, por ahí va, por ahí va. Es decir, cuando el Papa Francisco habla de la homilía y nos dice a los curas cómo tenemos que hacer la homilía, hay un capítulo en que dice, se titula Conversación de Madre. Y dice, en el momento cumbre de la comunicación de Dios con su pueblo, la Eucaristía, el sacerdote recibe la misión de activar ese diálogo. Ya está el diálogo entre Dios y su pueblo, antes de que aparezca el cura, pero en la homilía puede alimentar el diálogo, impulsarlo, desbloquearlo. Y fíjate qué imágenes maternales pone en este diálogo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en lengua materna, así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno, y el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso. Es decir, la homilía tiene que captar los latidos del corazón de Dios y, como una madre, los latidos del corazón de los hijos. Tiene que alimentar ese diálogo. Este ámbito materno-eclesial en el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos. Y fijaos qué pincelada final muy consoladora para los curas. Aun las veces que la homilía resulte algo aburrida, si está presente este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda, así como los aburridos consejos de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos. Esto los más pequeños lo entendéis muy bien. Es decir, aunque el cura sea un poco pesado, si sabe del corazón de Dios, tiene trato con Dios y quiere a la gente, ahí habrá fecundidad. Como son fecundos los aburridos consejos de una madre, dice el Papa, y yo por eso me atrevo a citarle, ¿no? Y efectivamente, en esta misma línea de contemplación, de recoger todo lo que hay en el corazón, por ejemplo, me encanta cuando Amoris Laetitia habla en un momento determinado de la negociación. Yo en la última boda, este sábado, les hablé de la negociación, que los esposos tenían que negociar. Dice, la maduración del amor implica también aprender a negociar. No es una actitud interesada o un juego de tipo comercial, sino en definitiva un ejercicio del amor mutuo, porque esta negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y renuncias para el bien de la familia. En cada nueva etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar los acuerdos, de manera que no haya ganadores y perdedores, sino que los dos ganen. Los abuelos de los novios de él me decían, o sea que nosotros también a negociar. Pues sí, porque es una etapa nueva de la vida. Hay que sentarse a negociar. Y este negociar es este andar en contemplaciones. Fijaos, el capítulo más conflictivo, el 8, al que todo el mundo va corriendo antes de leer los anteriores, pues se titula Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Toma ya. Es decir, ¿cómo tener misericordia? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo discernir? ¿Cómo integrar la fragilidad? La misericordia tiene que ver con recoger todas las cosas en el corazón. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y no tienen vino. La de Caná, nos suena mucho la expresión. Fijaos que claro, hay situaciones agobiantes. Ahora que es época de bodas, me decían los novios, es que a nuestros amigos les cayó una que no acabaron en el hospital de milagro todos calaos en la tormenta porque Dios no quiso. Es una preocupación. Que a los novios les falte el vino en la boda es una preocupación. Es un símbolo de la vida. No hay proyecto en el que no falte el vino. Que en momentos determinados aquello se acaba y no da más de sí. Bueno, pues no es una maldición. Es decir, el papel de María es estar siempre ayudando a convertir el agua insípida de la vida en vino de fiesta y de boda.
porque en cuanto nos descuidamos, la vida se nos convierte en agua insípida. Y estamos llamados para las fiestas de las bodas, para la alegría, estamos llamados justamente para la felicidad, ¿no? La vida nos pone en condiciones de fragilidad, os decía antes, condiciones en las que Dios nos consuela. El nihilismo, estaba el otro día en una conferencia en Vitoria y decía el ponente, la situación ambiental, el nihilismo, el secularismo, todos los ismos del mundo metido en la descripción de nuestra sociedad, el sinsentido, la insatisfacción, decía, es el caldo de cultivo hoy para evangelizar. Solo los que tienen experiencia de la misericordia de Dios en su vida pueden decir algo. En un mundo nihilista, secularista, en que la Iglesia es marginal, ¿qué tenemos que decir de discurso? Nada. Solo si la misericordia del Señor ha llegado a tu corazón, te sientes muy amado, muy amada, solo si eso ocurre en tu corazón, pueden intuir algo, porque llevas una vida alternativa, porque realmente eres de otra galaxia, afrontas las cosas de otra manera, tienes una alegría que nadie te puede arrebatar. Yo cuando quise poner lema episcopal, porque hay que elegir lema episcopal, elegí ese, tú eres mi hijo amado. Tenía que ver algo con la alegría, yo pensaba, a mí me parece que hay un fondo de alegría que no se puede como soterrar, pero bueno, pues había pensado en un salmo, cantaré eternamente las misericordias del Señor, me parecía que era más episcopal y más serio, y los chavales de Pastoral Universitaria, cuando me hicieron ahí una cena de despedida y tal, nos pusieron en los platos, tú eres el hijo muy amado, y hicieron una canción ahí con mucho esfuerzo y guitarreo, y el estribillo era, tú eres mi hijo el amado. Y efectivamente, les digo, bueno, ¿y esto? ¿Por qué habéis puesto esto? Chico, porque eres un canso, porque no haces más que repetir esto, porque es lo más tuyo. Pues efectivamente, es el núcleo del Evangelio. Yo dije ya, cambié, y ya en el lema episcopal figura eso, tú eres el hijo muy amado. Porque es realmente el fondo de la misericordia y el fondo de la alegría. Cuando el nuncio me dijo, y termino, ¿quiere conocer usted al Papa? Porque el Papa le conoce de papeles, pero no le conoce a usted. Y ya, yo en el momento aturrullado vivo no le dije nada, pero cuando nos escribimos varios emails para ver la ceremonia y tal, pues me preguntó otra vez y le dije, sí. Entonces fui con mi madre, con mi hermano, con mi sobrina, y al final de una audiencia allí, como obispo electo, le pude saludar, darle la mano un minuto, y como nadie te presenta, pues yo ahí todo nervioso le dije, Santo Padre, me ha nombrado obispo de Vitoria hace unas semanas, ¿qué quiere que les diga a los de Vitoria? Y me dice, que le aguanten y que le quieran. Y entonces me dejó tan cortado y yo estaba tan nervioso, porque me salté una carcajada, y me dijo, hombre, alegre, qué bien, me alegro mucho. Los pastores tenemos que comunicar ánimo a las comunidades. Las comunidades a veces tienen un tono bajo y necesitan que nosotros, los pastores, les comuniquemos esperanza, ánimo, alegría. Eso fue un poco Luego me dio otra puñalada final, porque cuando le dije, bueno, rece por los de Vitoria, dice, que les sea leve. Es lo último. Bueno, pues el ánimo no es por optimismo vital, estaríamos tapando la realidad. El ánimo viene de la misericordia, y la misericordia genera alegría. Y el mejor ejemplo, Santa María. Nada más.